Hoy en día ya sabemos que el tema de los idiomas es fundamental, a muchos se nos atraganta y es indispensable para movernos en el mundo en el que estamos. Y no solo tiene estos beneficios, sino que también para tu cerebro tiene otros y hoy lo vamos a ver con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar, alias Doctor Rapado. Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. ¿Qué tal Pues muy estás? bien, volviendo de unas merecidas vacaciones, creo que se me nota aquí en este moreno balear Buen color. que me, que me caracteriza hoy. Y bueno, la verdad que lo de los idiomas es algo que preguntan mucho. Nos lo han preguntado en las cerebrinas, me lo preguntan a mí habitualmente. Oye, ¿y lo de los idiomas qué tal? ¿Por qué no hay podcast al respecto? Y bueno, pues hemos dicho, ahora es el momento y para eso estamos. Vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro cuando hablamos un idioma, sobre todo cuando aprendemos un idioma más allá del nativo, que es lo que realmente la gente necesita y quiere Eso saber. es. A mí me gustaría empezar por la base, porque yo cuando el otro día planteamos esto me preguntaba, para el cerebro, ¿qué es un idioma? O sea, si empezando por la base nos tuviéramos que adentrar a entender un lenguaje concreto, un idioma concreto desde dentro del cerebro, ¿qué sería? ¿En qué partes está? ¿Cómo está codificado? ¿Qué diferencias tiene un idioma con Claro, el otro? lo fundamental de entender es que un idioma, una lengua, una comunicación, básicamente es toda aquella pieza de información de cualquier índole al que el cerebro interpreta con un significado y le sirve para transmitir un mensaje. Con lo cual, aquí lo que tenemos que tener claro es los medios por los cuales el cerebro recibe información y le asigna un significado, esa es una cosa, cómo procesa internamente esa información, la interpreta, y luego cómo emite información con un mensaje concreto. Y aquí es muy importante porque está el lenguaje de señas, por ejemplo, lo que se dice del lenguaje no verbal. Hay mucha información que nosotros quizá de forma habitual no estamos acostumbrados a interpretar como idiomas, como lenguaje, y realmente lo son. Contestando específicamente a tu pregunta, para el cerebro un idioma significa un conjunto de información que, siguiendo ciertas reglas, transmite información y tiene un significado. Esto es lo importante, que tiene un significado y ese significado puede codificarse, guardarse y partirse como un mensaje. Todo lo que llene esas características y que los medios que se utilicen para ello, eso es lo que es un idioma, lo que es una lengua, lo que es un lenguaje para el cerebro, estamos hablando cognitivamente hablando. ¿Dónde se guarda? Antes de guardarse tiene que llegar al cerebro y entra por todos los canales. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra oral, llega a través del sentido del oído. Es lenguaje. Cuando vemos colores, símbolos, imágenes o las palabras escritas, es idioma, es lenguaje. Cuando vemos incluso, por ejemplo, otras modalidades sensoriales, el tacto, por ejemplo, si cerramos los ojos y en cualquier parte de nuestro cuerpo se nos hace una letra, somos capaces de reconocerla. No estamos viendo nada, no estamos escuchando nada, estamos sintiendo algo y eso transmite una información. Cuando olemos algo, nos da información si algo está podrido, si es útil o si no es útil, y le asignamos un significado. Entonces, entra por las modalidades sensoriales. Una vez entra por esas modalidades, en algún lugar tiene que unificarse esa información y aquí dos partes del cerebro son muy relevantes. La parte del hipocampo, por un lado, la parte de la corteza temporal superior y posterior, que es donde integra esa información, y luego las partes del lóbulo frontal que se encargan de la articulación y emisión del lenguaje. Estas están conectadas por distintos tractos, por distintas carreteras, vamos a llamarle así, y es donde se encuentra la mayor representatividad del lenguaje. En otras palabras, entran por todas las modalidades sensoriales, se le asigna un significado en estas áreas, se codifica en allí como información, como significado, como mensaje, y luego se inicia el proceso de guardarlo por una parte y de emitir una respuesta por la otra. Esa respuesta puede ser a nivel oral, a nivel escrito, a nivel corporal, a nivel simbólico, etc.
es el circuito cognitivo que tiene el cerebro para interpretar, para recibir información, procesarla y emitirla, que tenga un significado y que constituya un mensaje. Vale, y si nos metemos ya en el aprendizaje, que siempre es el talón de Aquiles de mucha gente, ¿no? Siempre se dice que estos primeros años de vida, se dice de los 7 años, que son fundamentales para aprender un idioma. Y a mí me llama mucho la atención estos padres que ves que les hablan desde que nacen a sus hijos, por ejemplo, en inglés, padres españoles, y su hijo pues aprende el inglés sin ningún tipo de esfuerzo, porque como lo ha escuchado desde pequeño, incluso ves a niños que también me interesaría preguntarte esto, que esos primeros años llevan un cacao, porque claro, les hablan en inglés, en el resto de sitios en español, ¿no? y mezclan las palabras. Pero claro, yo te quería preguntar si nuestro idioma nativo o ese primero que escuchamos en nuestra casa lo aprendemos casi sin querer, ¿no? Porque lo aprendes igual que aprendes a andar, igual que aprendes a hacer el resto de cosas. ¿Sería igual de fácil para una persona española que tendrá su genética española, que sus padres son españoles, aprender de esa manera natural el idioma inglés, por ejemplo, que el español? O sea, ¿es real que lo aprenden así sin darse cuenta o siempre el español se les da más Aquí fácil? hay 3 puntos importantes que has tocado. El primero es que la genética aquí sí no importa para nada. Por ejemplo, imagínate que a ti de recién nacido, justo de recién nacido, te hubiesen adoptado 2 padres chinos y te llevan a China. Tú hubieses aprendido el idioma chino perfectamente con todo y tus genes 100% españoles. Con lo cual no es algo en que la genética predisponga a un idioma en concreto. La genética humana sí predispone a que ciertas partes del cerebro vengan ávidas para poder aprender un idioma. Eso sí, la plantilla para aprender un idioma viene. Y son, de hecho, los recién nacidos tienen la capacidad de detectar y de aprender cualquier idioma. Cualquiera. En los primeros días y semanas de vida ya se empiezan a reducir esas conexiones y el espectro se va limitando. Y ya después de los primeros meses se limita todavía más. Porque la frecuencia a la que se escuchan los sonidos va circunscribiendo esto. Hay que reconocer que el niño nace con no es una tabula rasa, viene ya con una estructura, pero necesita adaptarse al medio cuanto antes. Y el idioma es fundamental porque a través de él es que va a reconocer sus propias necesidades y va a reconocer quiénes son quienes le cuidan. Entonces, la genética no. La segunda pregunta, ¿un niño puede aprender cualquier idioma? Ya está contestada, en efecto. No importa si lo aprende desde el principio, aprenderá cualquier idioma. Lo siguiente, ¿un adulto puede aprender con la misma facilidad que un niño? No. Y aquí, ¿cuál es la razón? La razón es que hay periodos críticos en los cuales se dan esas conexiones dentro del cerebro que luego se encargan de la interpretación de los símbolos, de los mensajes, de la articulación de los sonidos, etcétera, que hacen que sea un aprendizaje nativo del idioma. Y lo de nativo significa que el cerebro no tiene que estar traduciendo las cosas, sino que va adquiriendo los conceptos, los nodos semánticos en un primer lugar. Por ejemplo, yo tengo un amigo muy cercano que sus hijos son políglotas de entrada, porque su mujer habla 5 o 6 idiomas, él habla 3 idiomas, y pues a los niños de entrada 3 idiomas seguro. Español, por supuesto, inglés, por supuesto, y luego viene, por ejemplo, ruso y otros idiomas europeos. Entonces, estos niños han empezado a hablar muy tarde. Y esto porque es un aprendizaje nativo de todos los idiomas. Cuando tú no aprendes una etiqueta, ya la tienes interiorizada y utilizas esa de base para luego comparar las otras, ¿no? Hasta aprendes las 4, las 3 a la vez. Y entonces luego relacionas que se refieren al mismo objeto o el mismo significado. Es por eso que tarda más ese periodo inicial. Y parece que los niños que aprenden muchos idiomas son más, que están con un retraso. Eso sí, cuando estos niños empiezan a hablar, te hablan de forma fluida en todos los idiomas. Es verdad que metiendo a veces una palabra, porque en su red semántica, tú imagínate que justo la palabra que el significado no lo tienen en un idioma, pues meten el otro, si ya que lo tienen allí de reserva. Muy gracioso. Claro. Y luego la conversación, el uso, van haciendo que se mantengan a nivel nativo. Pero no. Hay una restricción importante en las conexiones cerebrales a la hora de adquirir sobre todo el aparato de fonación para poder articular los sonidos de un nuevo idioma. Y lo segundo, la cuestión conceptual. De hecho, por ejemplo, los hablantes del idioma español cometemos muchos errores ya muy conocidos cuando hablamos el idioma inglés. Por ejemplo, porque imaginamos, extrapolamos que muchas palabras serán más o menos igual.
y no es así. Por ejemplo, para decirte Guatemala, yo como hablante del español digo Guatemala, pero tú si escuchas a un americano, dirá Guatemala, por ejemplo, o un británico, Guatemala. No, yo que ya lo hablo, me parece gilipollas si fingir el nombre de mi propio país fingido con acento extranjero, ¿no? Esto mismo se extrapola a un montón de cosas. Los sonidos y ciertas palabras que utilizamos no en el orden correcto. Y eso es lo que hace la diferencia entre un hablante muy, muy bueno de un idioma y un hablante nativo. Me ha parecido muy curioso lo que decías de, claro, el nativo es porque integran las etiquetas de todos los idiomas a la vez y eso es clave porque una vez ya tú has integrado la etiqueta de uno, ya estás jodido porque ya entras en la comparativa. Entonces, claro, pasemos esa edad, que es lo que nos ha pasado a la mayoría, hemos integrado ya la etiqueta de un idioma y nos toca aprender. Y aquí entramos en el sistema educativo, que en España seguramente el mal del inglés pues es porque nos enseñará bien, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención de Países Bajos cuando estuve, que por ejemplo allí no empiezan a aprender inglés hasta los 10 años o 11 creo que era. Y claro, estamos hablando de que los primeros años son fundamentales para el idioma. Sin embargo, en Países Bajos se hablan inglés infinita veces mejores que en España. Entonces yo decía, joder, pues el sistema educativo tiene que estar hecho de puta madre, porque ese tío con 10 años ya tiene el cerebro bien cableado y lo aprenden bien. Entonces, ¿cuál es el sistema educativo Claro, bueno para aquí el cerebro? mira que este tema me encanta la pregunta porque puede generar mucha confusión un aspecto social, logístico y por supuesto con connotaciones ideológicas y políticas que con algo bastante más básico, lingüístico y cognitivo. Es decir, el neerlandés es una familia parecida, cercana al idioma inglés. Provee unas bases muy sólidas para luego aprender el inglés. Y como son tan parecidos, sí puede llegar a crear una confusión importante en los primeros años de vida. Se van a aprender igual, pero el grado de confusión va a estar. Y va a estar allí precisamente por la gran similitud. Entonces los niños estarían constantemente mezclando los dos idiomas y hablarían un idioma que sería, no sé, algo muy... un idioma compuesto mixto, más bien que dos idiomas puros. Esa es la razón. Caso distinto sucedería, por ejemplo, con la gente en España que se escolariza desde muy niño con el francés y hablan un francés perfecto. O gente que, normalmente la gente catalanoparlante en España, no hay catalanoparlantes, al menos en esta generación, exclusivos, que solo hablen catalán propiamente de nuestra edad y que no hablen castellano, por ejemplo. Tienen una similitud, recordar de que francés, catalán, español pertenecen a una familia. Entonces te es relativamente más sencillo de aprender una vez ya tienes una base. De hecho, cuando ya tienes gente que, por ejemplo aquí en Baleares, gente que habla español, gente que habla francés y luego debe de aquí de aprender el catalán, tienen un cacao muy importante porque se les confunde o con el uno o con el otro, dada su similitud. Cosa diferente que pasase si realmente lo aprendiesen desde muy pequeños. Entonces, ¿en dónde está el fiel a tu pregunta concreta? Depende de la similitud lingüística que exista entre esos idiomas. Es mejor aprender de forma nativa dos idiomas que no son tan similares desde el punto de vista lingüístico, porque el cerebro podrá determinar muy bien y grabar los dos conceptos muy bien y diferenciarlos. Y cuando son muy parecidos, es mejor aprender uno primero, sentar una base y sobre esa base, eso sí, de forma temprana, 10 años por ejemplo, 8 años, sobre esa base construir el aprendizaje de este segundo idioma. Vale. Ahora sí que entiendo la clave. Y decía Osman que esto nos lo preguntaban mucho en las cerebrinas y si todavía estás escuchando este podcast y no estás en la cerebrina, es que te estás perdiendo mucho. Comunicación directa, una dosis de neurociencia cada día con una historia bien contada que te ayuda a entender tu cerebro cada día y la lees en un minuto y te quedas ahí con algo que te hace pensar todo el día. Y bueno, ya hay 3.160 y pico personas que la reciben todos los días a las 3 y 3 de la tarde de hora España y te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com. Y ahora ya vamos con la pregunta del millón porque hablábamos de cómo el aprender idiomas cambia un cerebro y se habla mucho del cerebro bilingüe como un cerebro que mantiene ciertas diferencias si pudiéramos analizarlo a nivel estructural y funcional respecto a un cerebro que sabe solo un idioma. Entonces te quería preguntar cuáles son esas diferencias más sustanciales. Sí, por ejemplo, hay hay conceptos, términos, ideas que un idioma agrupa
y que define y etiqueta que algunas veces no se encuentra en otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la palabra Schadenfreude en alemán, con esta pronunciación castiza, ¿no? Que lo que transmite es la alegría o la satisfacción o el sentirte bien por la desgracia ajena. Para describirlo en inglés, para describirlo en español y con los idiomas que yo conozco, no existe una palabra que lo traduzca igualmente. A lo mejor en otros idiomas que yo no conozco le existe. Pero entonces es muy fácil tirar de ella. Entonces, Schadenfreude. Y es decir, mira, me alegro de tu desgracia. Date cuenta todo lo que hay que hablar en español o en inglés. Por ejemplo, yo que he tenido que pasar por el nivel B2 de catalán, y no hablo catalán fluido ni mucho menos, pero lo entiendo bastante bien, hay una palabra que me encanta, que es cal. Es C-A-L, y es no significa que, no es necesario que. Y date cuenta todo lo que hay es, directamente cuando dicen no cal, es no hay que, o cal habría que. Pero todo ese concepto con cal queda ya claro. Entonces, cuando he tenido muchas conversaciones, sobre todo por el conflicto que existe en España entre catalanoparlantes e hispanoparlantes, y luego de la importancia o no de aprender el idioma inglés, del preservar las raíces culturales y todo esto tiene trascendencia más allá de la cuestión netamente científica, cognitiva, va a la esfera social, a la esfera ideológica, filosófica y política. Y es que desde el punto de vista cognitivo el cerebro sigue el camino de menor resistencia, haciéndonos a un lado de todos los aspectos políticos en los que ahora mismo no es pertinente entrar. Hay ciertos idiomas que son más eficientes que otros para determinadas cosas. El inglés, aparte de que ha sido impuesto por el imperialismo británico en una primera fase y luego por el estadounidense, con el desarrollo económico del siglo XX y XXI, es muy eficiente en muchas cosas. De hecho, los anglicismos son muy cortos la mayoría de las veces, mientras que en otros idiomas suele ser más largo, como en el alemán, que son palabras muy largas, por ejemplo, o en castellano. Entonces, de hecho, por ejemplo, que siempre ponen fiambrera o tupper. No, el tupper. Ya le quitamos el tupperware, que ahí será largo, ¿no? Entonces, de fiambrera pasó a tupper. Un tupper. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo de salir a correr, o hacer jogging, hacer footing, running. Entonces, el anglicismo, además del appeal, además del atractivo que tiene, luego es muy eficiente en muchas cosas. Y recordar también de que la exposición que hemos tenido a ese idioma es mucha. Entonces, de hecho, si se ve en las películas en inglés, por ejemplo, ves que cada vez incluyen muchas palabras en castellano. Amigo. Escuchas, por ejemplo, palabras, ya muchos castellanismos utilizados en el idioma inglés. Los idiomas están en constante evolución. Entonces, la forma de pensar del cerebro utiliza ese flujo cognitivo que a su vez se traduce en un flujo lingüístico. De hecho, el flujo cognitivo es la causa del flujo lingüístico. El cerebro está cambiando constantemente y es por eso que los idiomas están cambiando constantemente. Nunca habrá una reificación, algo mantener rígido un idioma que no cambie. Eso es imposible. Eso sería pedir que el cerebro no cambie, algo que física, química y biológicamente es imposible porque estaría muerto. Entonces hay que entender que los idiomas estarán en constante evolución, que estarán mezclándose, que unos predominarán, que otros desaparecerán, y que durante el tiempo que persisten, que existen, traducen una visión del mundo y una capacidad, un lente a través del cual ver e interpretar el mundo, pero que siempre estará en constante cambio. Nosotros no hablamos el latín de los romanos, y tampoco no hablamos el idioma de los etruscos, ni el antiguo persa, etcétera, ni el antiguo griego. Hablamos los idiomas modernos, que seguirán evolucionando y luego aparecerán nombres de idiomas que todavía no podemos concebir. Y aparte de las ventajas y beneficios que ya te proporciona el aprender un idioma per se, una persona que sepa 2, 3, 4, 5, gente que sabe 7 idiomas, su cerebro tiene otros beneficios para otra serie de habilidades. Yo qué sé, te pongo ejemplos que igual no tienen sentido. Creatividad, productividad. No sé, hay otras cosas que al modificar estructuralmente tu cerebro... Más que la creatividad y que la productividad, lo que sí está demostrado científicamente es que tienen una visión mayor del mundo. O sea, son largos de miras, no cortos de miras. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para adquirir un idioma tienes que entender cierta parte de la cultura del idioma que adquieres. Te contrasta con plantillas cognitivas distintas de las que tiene tu idioma. Todo idioma es restrictivo por naturaleza. Es una restricción, es solo una gafa con que ver el mundo. Entre más idiomas sepas, tienes más gafas
y cada gafa tiene distinto matiz con el cual interpretar la realidad. Con lo cual, una persona políglota, vamos a empezar con alguien bilingüe, un cerebro bilingüe, tiene una plantilla cognitiva, no diré que sea mejor, simplemente diferente y un poco más extendida, sí. No necesariamente más completa, pero más extensa, sí. Con lo cual, normalmente estas personas tienen el cerebro más predispuesto a la flexibilidad cognitiva y son más abiertos en general. Ya la capacidad de tolerar o no esas diferencias ya tiene que ver más con el sistema de creencias, valores y actitudes de las personas que están anatómica y funcionalmente ubicadas en otras áreas distintas a las lingüísticas. Pero de entrada, se tiene una mayor extensión y expansión de el mapa cognitivo global y general, porque eres capaz de poder más o menos ver el mundo a través de lentes distintos a los de tu propio idioma. Vale. Pues bueno, yo no sé si te ha quedado algo en el tintero, Osman, pero con esto creo que hemos dado buenas pinceladas respecto a los idiomas y el cerebro. Y ahora nos queda avisar a la gente, porque quedan pocos días, del gran evento que va a haber, que llevamos, desde que empezó este proyecto, llevamos preparando el método de tu cerebro al desnudo, tenemos ahora todos los fundamentos claros, Osman ya estaba ahí exprimiendo el cerebro al máximo. Y el día 18 vamos a hacer un evento de lanzamiento privado para la gente que ya se metió en ese grupo privado a través de nuestra cerebrina, por eso decimos lo de que es tan importante estar en la cerebrina. Pero el día 20, si quedan plazas, va a haber un evento público para toda la gente que escucha el podcast, gente que no ha estado en ese grupo privado, en las que tendrán acceso a las plazas sobrantes para nuestra mentoría Cerebro Injodible, que dará comienzo a partir del día 20 de octubre y que será ya, Osman, esto va a ser ya un antes y un después en el proyecto. Una suscripción mensual en la que vas a poder aprender a potenciar tu cerebro en el día a día y alcanzar tu cerebro injodible con diferentes dinámicas perfectamente pensadas y diseñadas para que tu cerebro aprenda y se ponga en marcha. Así que yo que tú ahora sí me suscribiría en tucerebrodesnudo.com a la cerebrina para enterarte. Y nada, ya no queda nada, Osman, tenemos que preparar muy bien esa masterclass. Por supuesto. Y creo que para finalizar, es importante tener en cuenta que independientemente de todos los idiomas, el cerebro habla un solo idioma. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Internamente todo se traduce a procesos físicos, químicos y biológicos que dan lugar al recibir, sentir, percibir, interpretar, procesar esa información. Y que al final todas esas grandes diferencias entre cómo nos comunicamos se reduce a impulsos eléctricos y mensajes bioquímicos de nuestro cerebro. Así que, en Tu Cerebro al Desnudo, te invitamos a hablar el idioma universal de tu cerebro, que es el procesamiento de la información a través de ponértelo fácil, a través de gestionarlo adecuadamente. Así que, una razón más para suscribirte a tucerebroaldesnudo.com. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.